Verdad es un placer acompañar nuevamente esta edición del curso pues, dirigido al inversionista y con la participación de todos, pues de una gran cantidad de superintendencias de valores y pues, de reguladores y de supervisores del mercado de valores de la región. Como comentaba Amparo, bueno, desde hace pocos meses estoy representando a CAF Banco de Desarrollo de América Latina en el Ecuador, pero durante muchos años trabajé como especialista senior en temas de inclusión y educación financiera desde CAF, acompañando también pues a varios países, tanto en el diseño y desarrollo de políticas públicas de inclusión y educación financiera, como también con instituciones financieras ya en el desarrollo de programas de educación financiera. Entonces, quiero en esta primera charla centrarme un poco en cuáles son estas tendencias de la inclusión y de la educación financiera en América Latina. Entender cuál es esa relación entre la educación financiera y la inclusión financiera. Muchas veces se ven como dos temas separados, dos temas que no tienen alguna relación. Mostrar que realmente tienen una relación muy importante, pues que ustedes también lo deben haber visto en los módulos anteriores. Digamos que todo el tema también de generar confianza al inversionista y de lograr que el inversionista también pueda tomar mejores decisiones, pues justamente pasa por la educación financiera. También la mayor penetración en el mercado de valores también pasa por la educación financiera. Entonces, un poco en esta charla, luego mañana vamos a profundizar un poco más ya programas específicos de educación financiera para el inversionista, partiendo también de temas de economía conductual, que es algo pues que ya han visto en el material del módulo, pero quería empezar, digamos, como con un contexto un poco más amplio. Entonces, hablando de ese contexto, quiero empezar con la importancia de la inclusión financiera, o sea, por qué realmente nos interesa tanto a bancos de desarrollo o entidades multilaterales como la CAF, pero también a los supervisores, reguladores en los diferentes países, trabajar en la promoción de la inclusión financiera. Y es que encontramos que la inclusión financiera es un elemento clave para el desarrollo de los países. Ya hay muchísima evidencia empírica que demuestra que la inclusión financiera tiene una relación directa con la reducción de brechas de equidad, con una mayor productividad, con un mayor bienestar económico y financiero, y esto pues vamos a hacer un poco más de énfasis adelante, y con la disminución de la pobreza. Y en general lo que encontramos es que una mayor inclusión financiera genera externalidades positivas hacia el cumplimiento de al menos 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay otros, digamos, estudios que analizan que realmente está relacionado con 10. Nosotros vemos, digamos, como una relación directa en estos 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el fin de la pobreza, la reducción o la eliminación del hambre, el salud y el bienestar, la igualdad de género, pues por todas las brechas que estamos viendo en materia de inclusión financiera entre hombres y mujeres, trabajo decente y crecimiento económico, temas de industria, innovación, infraestructura y también la reducción de las desigualdades. Aquí digamos que no voy a leer esta definición de inclusión financiera de la OECD, sino simplemente entender cuáles son estos elementos que incorpora la definición de la inclusión financiera, porque realmente esto es muy importante a la hora de entender también cómo encaja la educación financiera dentro de la inclusión financiera. Y es que cuando hablamos de inclusión financiera, muchas veces se entiende inclusión financiera como un sinónimo de bancarización. Es decir, si una persona tiene una cuenta, automáticamente estaría incluida financieramente. Y resulta que no, la inclusión financiera es un fenómeno pues mucho más complejo que incorpora diferentes elementos, ¿no? Es un concepto multidimensional, por ende tiene más variables que van más allá del acceso. Obviamente el acceso es muy importante, como lo vemos acá, el acceso es esa puerta de entrada al sistema financiero formal.
Entonces, vemos el acceso como ese grado en el que los consumidores nuevos o los desatendidos pueden obtener productos y servicios financieros adecuados a un precio que sea asequible. Pero ¿qué pasa cuando, y lo vemos con mucha frecuencia, personas tienen acceso, pueden llegar a tener una cuenta, pero no utilizan esa cuenta o no utilizan ese producto financiero? Digamos, aquí estamos hablando, digamos, de una gama amplia de productos y servicios financieros. Para eso, digamos, vemos un elemento muy importante, una variable muy importante ya desde la demanda, que está relacionada con el uso, es decir, esa regularidad y frecuencia en la utilización de servicios financieros de manera pertinente. Y aquí es donde también la educación financiera es fundamental. El hecho de que yo entienda cómo funciona un producto o servicio financiero, cuáles son los beneficios de contar con ese acceso a ese producto o servicio financiero, pues va a hacer que realmente ese uso, esa utilización sea mucho más frecuente. O tome la decisión simplemente de que si no utilizo ese producto financiero y estoy incurriendo en una cantidad de costos al tener que pagar comisiones, pues simplemente dejo de tener acceso a él. Pero realmente digamos que ahí la educación financiera también es muy importante. Y hay un tercer tema que es fundamental, que no se habla mucho, pero que desde CAF estamos próximos a publicar justamente un blog, también pues de mi autoría con un colega, justamente para hablar de la calidad y cómo medir la calidad. Y esta calidad se puede medir desde la política pública hasta, obviamente, de la mano de las instituciones financieras que proveen los productos y servicios financieros. Y cuando hablamos de calidad, nos estamos refiriendo a ese grado de satisfacción de las necesidades de los clientes con los servicios que ofrece el mercado. Es decir, qué tanto estos productos y servicios financieros se están adecuando a las necesidades o al contexto de los diferentes segmentos de la población. Ahí, digamos, en el tema de mercado de valores también es fundamental entender, digamos, cuáles de todos los productos que están relacionados con el mercado de valores, pues le van a servir a diferentes segmentos de la población, o entendiendo también el ciclo de vida, ¿no? De la población, o sea, en qué momento también las personas, digamos, pues pueden empezar a acceder a diferentes productos y servicios financieros, pero siempre, digamos, con esa mirada de que estén adecuándose a la realidad y al contexto y a las necesidades de los diferentes segmentos de la población. Y en últimas, estas tres dimensiones. Disculpa, Diana. Sí, tranquila. Por favor, apagamos el audio. Gracias, Amparo. Gracias. Entonces, estas tres dimensiones de acceso, uso y calidad tienen un impacto en el bienestar financiero. Aquí lo que vemos es que la inclusión financiera no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que las personas logren tener un mayor bienestar financiero. Y cuando hablamos de mayor bienestar financiero, y nos vamos a referir a eso, digamos, con un poco más de énfasis más adelante, nos estamos refiriendo a que las personas puedan tener un adecuado manejo y control de su propia estabilidad financiera, lograr sus objetivos financieros y generar también ahorros para eventualidades. ¿Qué vemos que son las principales barreras a la inclusión financiera? Entendemos, digamos, que hay tanto barreras por el lado de la oferta como barreras por el lado de la demanda. Cuando hablamos de barreras por el lado de la oferta, vemos temas de elegibilidad, que son básicamente pues estos costos derivados de las asimetrías de información entre un prestamista y un prestatario. La accesibilidad física, que son los costos de transacción ligados a la infraestructura física, y la accesibilidad económica, que son estos costos que están más relacionados con la intermediación financiera. Pero por el lado de la demanda, ¿qué es lo que estamos viendo? Una gran barrera, justamente la falta de educación financiera, cuando las personas no tienen los conocimientos, ni las habilidades, ni los comportamientos financieros adecuados, pues justamente se autoexcluyen y también, digamos, en el peor de los casos, pues toman muy malas decisiones financieras que tienen pues un impacto importante en su bienestar financiero.
Por otro lado, también encontramos barreras como falta de confianza en las instituciones financieras, que esto es un tema recurrente. Si ustedes ven las cifras del Global Findex, el Global Findex es una encuesta muy completa que hace el Banco Mundial cada 3 años. La del 2024, acaban de salir los resultados hace más o menos un mes. Y cuando se analiza, digamos que dentro de esta encuesta que se hace pues a más de 150 países, se analizan estas barreras. El tema de la falta de confianza es un tema, digamos, que surge como una de las barreras más importantes. Por otro lado, la falta de ingresos o empleo, la presión también de las redes sociales, los sesgos de comportamiento, que en eso nos vamos a enfocar en la sesión de mañana, que son súper, súper importantes. Y también, digamos, hay comunidades en donde también los factores culturales o religiosos pues imponen barreras a la inclusión financiera. Y aquí les quiero mostrar un poco eso con cifras y ver qué está pasando en América Latina. Si ustedes ven las líneas de arriba, las líneas verdes de arriba, estos son la línea punteada, son las cuentas bancarias abiertas en las economías desarrolladas. Eso quiere decir que cuentas abiertas en las economías desarrolladas es, digamos que cercano al 100%. Podríamos decir, digamos que el acceso, no la inclusión financiera, sino el acceso, y bueno, la verdad es que sí, también la inclusión financiera, cuando vemos el rango entre las cuentas bancarias abiertas y las activas, este es muy pequeño. Si ven entonces, la línea punteada verde son las cuentas bancarias abiertas en las economías desarrolladas y la línea sólida son las cuentas activas. Si ustedes ven, esa diferencia es muy pequeña. O sea, realmente es, digamos, casi un 100% de personas tienen una cuenta y esa cuenta activa, es decir, que realmente estén utilizando esa cuenta, pues es cerca de un 90, un poco más por ciento de la población. En la parte de abajo vemos esto mismo, pero para economías en vías de desarrollo. O sea, aquí estamos incluyendo a América Latina, el sur de Asia, el sudeste asiático. Y aquí lo que vemos es que si bien el acceso ha aumentado muchísimo en los últimos años, o sea, la línea punteada lo que me demuestra es la cantidad de cuentas abiertas en la región. Entonces, esto me mide el acceso financiero. Ha aumentado muchísimo. La línea sólida me mide, perdón, el uso. Entonces, si realmente lo que estamos viendo es que ha habido una ampliación de esa brecha. O sea, en la medida en que ha aumentado el acceso, el uso realmente se ha mantenido bastante estancado. El crecimiento no ha ido a la par del crecimiento del acceso. Esto lo que quiere decir esta brecha es que existen unas barreras importantes al uso de los productos y servicios financieros. O sea, si bien en las regiones en vías de desarrollo y sobre todo también en América Latina, se ha hecho un trabajo muy importante para aumentar el acceso financiero, digamos, a través de corresponsales bancarios y ahora, digamos, con todo el tema de la digitalización y el incremento en el uso de servicios financieros digitales. Hay, digamos, barreras que están haciendo que las personas no estén utilizando esos productos y servicios financieros a los cuales tienen acceso. Y eso es esta misma información, pero digamos ya desagregada para países de la región, en donde vemos justamente, digamos, que hay un gran conjunto de países que está, digamos, en unos niveles de inactividad, digamos, cercanos al 10%. Con niveles pues de acceso, pues digamos hay unos más que otros, digamos que Brasil obviamente también con PIX, pues ha sido un fenómeno súper, súper interesante de acceso a cuentas digitales y de acceso financiero, pero digamos en general vemos pues unos accesos entre 60 y 70%, pero también digamos con importantes niveles de inactividad en sus cuentas, es decir, unas brechas muy importantes entre acceso y uso. Ya cuando vemos estas barreras en números, en porcentajes, esto nuevamente sacado del Global Findex, lo que estamos viendo es que en América Latina y el Caribe, la mayor proporción de la población, el 57% de la población dice que no tiene o no usa una cuenta porque los servicios financieros son muy caros. Esto seguido del 34% que dice que no tiene la documentación necesaria. Esto digamos que no sabemos si realmente es un tema
de barreras desde la oferta o más bien de temas de educación financiera, de desconocimiento de cuál es la documentación que se necesita para abrir una cuenta. Por otro lado, un 30% dice que no necesita utilizar servicios financieros. Esto también, digamos, puede estar relacionado con temas de educación financiera o de falta de confianza también en el sistema financiero. Nuevamente, el 33% dice no tener confianza en las instituciones financieras y el 28% de la población dice que alguien en la familia tiene una cuenta. Lo que hemos visto en los estudios de CAF es que este porcentaje mayoritariamente también está relacionado con mujeres, que las mujeres normalmente deciden no tener acceso a algún tipo de producto o servicio financiero porque alguien en su familia lo tiene, ya sea pues su pareja o alguien más en la familia, digamos que también no participan en las decisiones financieras de los hogares en su mayoría. Entonces, lo que vemos, y digamos que eso es algo que es bastante evidente en los últimos años, es que la tecnología móvil puede ayudar a romper esas barreras. O sea, cuando observamos en este gráfico, por ejemplo, la alta penetración de la telefonía móvil versus el aumento en cajeros automáticos o en sucursales bancarias. Obviamente, digamos, aquí estamos viendo pues una oportunidad muy importante relacionada con la gran penetración que está teniendo la telefonía móvil y por ende los servicios financieros digitales. Entonces, realmente en este contexto, la digitalización realmente pues se convierte pues como una oportunidad muy importante para la inclusión financiera de la región. Sin embargo, y aquí digamos a mí siempre me gusta mostrar este gráfico y es que si bien la digitalización reviste realmente una gran oportunidad para reducir esas brechas que estamos viendo para la inclusión financiera, aún persisten importantes brechas en el uso de pagos digitales. Estas son cifras también del Global Findex y si ustedes ven, todavía persisten unas brechas muy importantes a nivel urbano-rural, a nivel de género y sobre todo por rangos etarios, en donde estamos viendo que las personas más jóvenes pues son las que realmente están utilizando los productos y servicios financieros mayoritariamente que los adultos mayores. Obviamente hemos visto, digamos, estos son mediciones de Global Findex desde 2014, 2017, 2020 y aquí vemos obviamente pues un incremento importantísimo en el uso de servicios financieros digitales, pero el punto es que aún persisten brechas. Entonces, realmente hay que atender también a esos grupos de la población que todavía se están quedando rezagados en el uso de productos y servicios financieros. Y adicionalmente, pues, con todos los temas que están relacionados también con fraudes digitales, también ver y atender particularmente a estos segmentos de la población que no tienen el acceso, no tienen los niveles también de alfabetización digital que tienen otros grupos de la población y que en su mayoría pues pueden llegar a ser más frecuentemente víctimas de fraudes, ¿no? Digamos que aquí un poco es entender qué es lo que está pasando con el uso de pagos digitales, con el uso de servicios financieros digitales y entender también que hay grupos de la población que están rezagados en ese uso y que esto está muy relacionado también con temas de alfabetización digital que más adelante pues también vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos viendo justamente con la digitalización y los sesgos también del comportamiento digital? Que esto es algo muy relevante, mañana lo vamos a ver con mayor detenimiento todo lo que tiene que ver con la educación financiera y la economía del comportamiento y cómo influyen todos estos sesgos de comportamiento y conductuales. Pero básicamente aquí, digamos, además de lo que veíamos en esta lámina
de estas brechas importantes entre tipos de población, o sea, encontramos brechas a nivel de población rural, en mujeres, en adultos mayores, personas con menores niveles de educación y menor nivel de ingresos. Lo que encontramos también es que existen unos sesgos del comportamiento digital que son muy importantes de tener en cuenta también a la hora de diseñar tanto productos digitales como también programas de educación financiera y sobre todo, digamos, desde los supervisores, cómo lograr entender también estos sesgos del comportamiento digital. Lo que estamos viendo, y esto digamos que ya está documentado en varios papers o pues estudios que analizan también el comportamiento y la toma de decisiones financieras en entornos digitales, lo que vemos es que las personas toman decisiones menos convenientes con los teléfonos inteligentes. Por ejemplo, hay un paper muy interesante de Ana María Luzardi. Ana María Luzardi es una profesora, ahora está en la Universidad de Stanford, pero yo creo que es la persona que más investigación ha hecho sobre educación financiera. Y lo que ella demuestra es que analiza a los millennials y lo que encuentra es que a pesar de que tienen una mayor alfabetización digital, tienen menores capacidades financieras y toman peores decisiones financieras. Entonces, digamos que no es un tema solamente de alfabetización digital, que si bien es importante, como lo vimos en la lámina anterior, para reducir estas brechas de uso de los servicios financieros digitales, eso es súper importante, pero también el tema de la educación financiera, ¿no? Y esto ¿por qué? Lo que se ve, digamos, en los estudios es que la información se procesa mejor en papel que en pantalla y el hecho de que todo lo digital sea visualmente atractivo hace que muchas personas compren aunque sea más caro y también esa inmediatez y facilidad de lo digital, es decir, que todo esté a un clic de distancia, hace que incurramos en sesgos de comportamiento impulsivos o de falta de autocontrol. O sea, ¿quién de nosotros no ha empezado a entrar, no sé, a plataformas como Amazon o como, bueno, ahora me comentan que hay unas chinas que se llaman Temu, yo no sé qué cosas, y que al final entonces terminamos viendo y comprando cosas que realmente no necesitamos porque pues es la inmediatez, digamos, de tener todo a un clic. Simplemente de distancia. Mañana vamos a ver, digamos, también cómo ya hay programas de educación financiera o desde el propio diseño de productos que empiezan a generar fricciones para que las personas se detengan y piensen antes de tomar una decisión, antes de comprar o antes de tomar un préstamo, etcétera. Eso lo vamos a ver mañana ya con ejemplos concretos, pero digamos quería traer esto aquí de también cómo entender no solamente la existencia de estas brechas en el uso de servicios financieros digitales, sino también la relevancia, digamos, desde la demanda de estos sesgos del comportamiento digital. Por otro lado, pues no podía dejar de hablar de un tema pues, al que le he dedicado también pues, varios años de análisis y es el tema de brechas de género, en donde encontramos que en América Latina las barreras al acceso financiero son más severas para las mujeres. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Hay brechas importantes de accesibilidad financiera. En América Latina, el 77% de los hombres tiene una cuenta versus el 69% de las mujeres. Esto quiere decir que aproximadamente 102 millones de mujeres en América Latina no tienen ni siquiera una cuenta, que es como el producto más básico que se puede tener. Entonces, pues ni hablar de productos relacionados con el mercado de valores. Por otro lado, encontramos también brechas importantes en accesibilidad económica. Les comentaba, nosotros en CAF hemos venido haciendo encuestas para medir capacidades financieras de la población en 11 países de la región. Si están interesados, esos son datos públicos, están en la página web de CAF, todas las bases de datos de las encuestas que hemos hecho con un visualizador. Y lo que encontramos es que hay unas brechas importantes en la autonomía en decisiones financieras. Es decir, las mujeres en comparación con los hombres se involucran mucho menos en la toma de decisiones financieras de sus hogares. Eso también está muy relacionado con que la mujer tiene menores oportunidades laborales que los hombres en promedio. En promedio, las mujeres trabajan más en los sectores informales o en tareas domésticas no remuneradas.
y por ende pues no tienen un ingreso, un salario fijo pues que les permita también poder involucrarse en esta toma de decisiones financieras. Por otro lado, encontramos barreras a la accesibilidad física, como inseguridad y restricciones de movilidad o interacción social, y de accesibilidad digital. O sea, lo vimos en esa gráfica también cuando mostrábamos estas brechas. Existen brechas de género importantes porque encontramos que las mujeres tienen una menor tenencia de teléfonos móviles y también de acceso a Internet. Y por otro lado, menores niveles de alfabetización digital. Eso lo evidenciamos también en las encuestas. Y por otro lado, encontramos que hay brechas de elegibilidad. O sea, cuando veíamos ese cuadro de las barreras, encontramos que para las mujeres esa barrera es mayor a los hombres. Hemos hecho ya varios estudios en la región, específicamente dos muy interesantes, pues para aquellos que puedan estar interesados también están publicados en la página web de CAF, relacionados con la discriminación directa o indirecta en la institución financiera. Esto quiere decir que desde la propia institución financiera se está discriminando a la mujer por el hecho de ser mujer. Simplemente aquí un ejemplo muy corto. En un estudio experimental que hicimos en Chile con la Comisión para el Mercado Financiero, se dividieron grupos de hombres y mujeres con idénticas características sociodemográficas, o sea, desde el nivel de ingresos, la edad, el tipo de empleo, el score crediticio, o sea, lo único que los diferenciaba era que eran hombres o mujeres. Y les pedimos que fueran a solicitar un crédito, una cotización de crédito. Y lo que arroja el estudio es que hay un 15% de probabilidad de que a las mujeres se les niegue el crédito. Y cuando hicimos una segunda ronda de ese estudio, mostrándole a los asesores de crédito las ventajas de que las mujeres fueran clientes de la institución financiera, porque pues en promedio las mujeres tenían en ese momento menores niveles de morosidad, etcétera, se volvió a hacer el experimento y la verdad no pasó nada. O sea, no es un tema, digamos, de información de los asesores financieros, sino es un tema de sesgos de discriminación. Por otro lado, encontramos que las mujeres no tienen colaterales y por ende, pues por ello, pues no son elegibles para acceder a créditos, y aquellas que logran acceder tienen peores condiciones crediticias, tienen montos más bajos, plazos más cortos, tasas de interés más altas, pese a que en promedio presentan menores tasas de morosidad. En muchos países todavía las mujeres necesitan tener la firma o el permiso del marido, y también pues hay una mayor dificultad para las mujeres para que puedan obtener documentos. Y quería aquí pasar a hablar un poco del bienestar financiero, que pues a veces es un concepto un poco complejo de entender, pero que realmente engloba muy bien el impacto que se quiere tener con programas de inclusión y también de educación financiera. Quiero partir de un tema fundamental que hace parte justamente del bienestar financiero, que es la vulnerabilidad financiera y estas consecuencias que puede tener en bienestar financiero. Estas son cifras extraídas de la encuesta de capacidades financieras de CAF, en donde hay una pregunta que es si en el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir dinero prestado? Y aquí encontramos que en un promedio de países de América Latina, el 69% de los encuestados dice que solo puede seguir cubriendo sus gastos por menos de 3 meses. O sea, esto lo que evidencia es realmente la altísima vulnerabilidad financiera que enfrenta la mayor cantidad, la mayor proporción de la población en América Latina. Y encontramos también una brecha importante entre hombres y mujeres. Las mujeres, digamos que este porcentaje asciende a 71%, mientras que el de los hombres se sitúa en 67%. Y aquí lo que hacemos también con estas encuestas es poder medir no solamente los conocimientos financieros. La encuesta incorpora varias preguntas relacionadas con conocimiento de tasa de interés simple, de tasa de interés compuesta, el valor del dinero en el tiempo, de la relación entre riesgo y rentabilidad, etcétera. Entonces podemos
construir un índice de conocimientos financieros, pero también se pueden construir índices tanto de comportamientos financieros, ya comportamientos que están relacionados con ahorro, con valorar más el futuro que el presente, digamos, decisiones intertemporales, etcétera, y también de actitudes, ¿no? De actitudes hacia el dinero, hacia el uso del dinero. Entonces, aquí construimos un índice total de educación financiera y aquí lo que quiero es mostrar simplemente cómo utilizamos en esta encuesta la metodología desarrollada por la OCDE, podemos hacer comparaciones internacionales. Aquí encontramos el promedio para América Latina, en donde estamos, digamos que en un nivel medio-bajo, si nos comparamos con el resto de los países de la OCDE. Como les decía, estos datos de estas encuestas para América Latina, de los 11 países, están publicadas en la web de CAF, tienen un visualizador, pueden hacer cruces entre diferentes variables, y digamos que son también pues datos que pueden ser de interés para aquellos que diseñan programas de educación financiera. ¿Cuál es entonces la importancia de la educación y de las capacidades financieras? Primero, pues que una ciudadanía mejor educada en temas económicos y financieros no solamente puede contribuir al mejor funcionamiento de la economía, sino a que las políticas públicas sean mucho más efectivas, es decir, se involucra y pues toma mejores decisiones financieras. Y lo que vemos, digamos que con la evidencia que ya se tiene pues en varios países del mundo y también de los estudios que hemos hecho desde CAF, acompañando también, digamos que desde CAF hemos acompañado el diseño y la implementación de políticas públicas o estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. Y lo que encontramos como algo realmente fundamental que puede realmente cambiar un poco pues el panorama de la educación financiera en la región es que la educación económica y financiera empiece desde la escuela y para que esto sea efectivo, la formación a los docentes es fundamental. Y la educación financiera, y aquí viene, digamos, ese nexo que les comentaba desde el comienzo entre la educación financiera y la inclusión financiera. Encontramos que la educación financiera es crítica para la inclusión financiera. ¿Y por qué es esto? Porque no solamente facilita el uso efectivo de los productos financieros, cuando vimos, digamos, esos diferentes componentes de la inclusión financiera, realmente la educación financiera facilita ese uso efectivo de los productos financieros, pero también ayuda a que las personas desarrollen las habilidades para comparar y para seleccionar los mejores productos para sus necesidades, así como estar más preparados para enfrentar contextos de crisis económicas. Y también la inclusión financiera requiere que los consumidores sean financieramente capaces. Por eso nosotros en CAF hablamos de las capacidades financieras. Si ustedes oyen las encuestas, no solamente son encuestas de educación financiera, sino de capacidades financieras. ¿Por qué? Porque para nosotros el término de capacidad financiera se refiere justamente a esa combinación de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes y de los comportamientos que una persona necesita para tomar decisiones financieras que conduzcan a su bienestar. O sea, no es solamente que si yo sé qué es una tasa de interés o sé qué es una relación riesgo-rentabilidad, no necesariamente quiere decir que realmente tome unas buenas decisiones financieras, sino que realmente las habilidades que voy generando también, digamos, con el uso de los productos financieros, los comportamientos y también esas actitudes que están también muy relacionadas con los temas de economía del comportamiento y temas conductuales que vamos a ver mañana, pues eso va a hacer que yo pueda tener mayores capacidades financieras y por ende un mayor bienestar financiero. ¿Cuáles son esos principios entonces para programas de educación financiera efectivos? Eso lo vamos a ver mañana con mayor detenimiento porque parten mucho como de estos sesgos conductuales. Es primero los momentos enseñables, que quiere decir alcanzar a los consumidores en el momento en que toman sus decisiones financieras. El aprender haciendo, que es dejar a los consumidores practicar a través del uso de los productos financieros, lo que yo les decía antes, realmente
ese uso de los productos financieros hacen que realmente las personas puedan aprender acerca de las características de estos productos. Los nudges, que son como estos pequeños empujoncitos o recordatorios, y también las opciones predeterminadas, pues pueden ayudar a que las personas generen buenos hábitos y tomen mejores decisiones financieras. Las heurísticas, eso lo vamos a ver mejor mañana, pero que son esas reglas de oro o esos atajos mentales, ayudan a convertir también el aprendizaje en un hábito, el hacerlo divertido. Y lo vamos a ver mañana con ejemplos, como los juegos, el humor, también pues videos que son simpáticos. En el caso de Brasil, que creo que también hay participantes de Brasil, pero la CBM ha desarrollado unos programas muy interesantes que utilizan justamente los principios de la economía del comportamiento, y han, digamos, sacado programas y videos muy interesantes en donde a las personas pues les ayuda justamente a retener la información. El personalizarlo, ¿no? Adaptar estos consejos a la situación financiera específica del individuo. O sea, no somos homogéneos, y digamos un poco el mensaje es: los programas de educación financiera también se tienen que diseñar pensando en esta heterogeneidad, ¿no? De segmentos, porque realmente no es lo mismo la educación financiera para personas jóvenes empezando su vida laboral, a personas, digamos, ya mayores que están pensando más en su retiro. Entonces, ¿cómo realmente pensar esta educación financiera, no solamente teniendo en cuenta las diferencias entre los segmentos de la población, sino también el ciclo de vida en el cual esté cada persona? Y el hacerlo social, ¿no? Aprovechar el poder de las fuerzas sociales. Las redes sociales son importantes, se usan también mucho pues para cosas, digamos, que no nos gustaría, como fraudes y demás, pero cómo aprovechar también este poder de las redes sociales para lo positivo, ¿no? Cómo poder apalancarse en influencers. Digamos que esto está también empezando a pasar, y ya varios de los supervisores, por ejemplo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú también empezó a trabajar con finfluencers, ¿no? Que realmente pues ayudan un poco a transmitir temas importantes de educación financiera a través de redes sociales. Entonces, al final, lo que vemos de qué es la salud o el bienestar financiero son dos términos indistintos. Digamos que Naciones Unidas, a través de la Reina Máxima de Holanda, que ha trabajado mucho también en este tema, lo denominan salud financiera. La OCDE, nosotros también, digamos, desde CAF hablamos de bienestar financiero, pero pues son sinónimos. Y lo entendemos como la medida en que una persona o familia puede gestionar sin problemas sus obligaciones financieras actuales y sentirse segura de su futuro financiero. Es decir, justamente lo que les decía, es ese impacto que se quiere lograr a través de la inclusión financiera. Nunca pensar la inclusión financiera como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr pues este fin o este objetivo último, que es lograr mayores niveles de bienestar financiero para la población. Y lo podemos entender también pues a través de cuatro componentes. Uno, que está relacionado con el día a día, que es esta gestión adecuada de las finanzas a corto plazo para cumplir con las obligaciones financieras y las necesidades de consumo. Por otro lado, la resiliencia, que es la capacidad para absorber o recuperarse de los choques financieros. Veíamos antes en ese gráfico de vulnerabilidad que realmente la mayoría de la población pues no tiene altos niveles de resiliencia financiera en la región. Por otra parte, las metas, eso está relacionado con si las personas se trazan metas financieras, pues que realmente estén tomando las decisiones financieras para lograr esas metas. Está, digamos, un poco más pensado en el largo plazo. Y la confianza, qué tan seguras se sienten las personas que están en control de sus propias finanzas. Y aquí, pues, esto es un estudio que hicimos desde CAF para identificar un poco los determinantes de el bienestar financiero en la región. Y lo que encontramos es que los conocimientos y las habilidades financieras son claves para alcanzar un mayor bienestar financiero. Es decir, la educación financiera importa. La educación financiera importa porque permite que las personas tomen mejores decisiones financieras, y por ende hay un resultado, un impacto concreto en bienestar financiero. También encontramos que el ahorro fundamental
el ahorro formal parece ser un determinante también relevante para el acceso a crédito formal para alcanzar un mayor bienestar financiero, y encontramos también algunas variables que explican el bienestar financiero, además, digamos, de esta de la educación financiera y el ahorro, como la experiencia previa con el sector financiero, o sea, personas que han tenido buenas o malas experiencias, realmente eso está muy relacionado con la autoexclusión, la comparación entre diferentes instituciones financieras antes de adquirir un nuevo producto financiero, que esto también está muy relacionado con la educación financiera, pero también cómo desde los supervisores se puede apoyar esa comparación fácil, transparente, efectiva, para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas. Y por último, la participación personal en las decisiones financieras del hogar. Estos son también variables que hemos visto, digamos, en este trabajo, que son fundamentales para lograr mayores niveles de bienestar financiero. Y aquí ya para resumir un poco, encontramos que los países de América Latina y el Caribe han alcanzado importantes avances en materia de acceso financiero durante los últimos años. Sin embargo, persisten rezagos significativos en educación financiera que limitan la incorporación de personas y empresas en el sistema y afectan la sostenibilidad y uso adecuado de productos y servicios financieros. Existe también una importante heterogeneidad, pues, en los países con relación al acceso y al uso de productos y servicios financieros. Y pues como mencionaba antes, es clave diseñar y establecer estrategias diferenciadas por países y segmentos de la población. Aquellos, digamos, que estamos viendo que enfrentan brechas importantes son las personas con limitados niveles de educación y de sectores socioeconómicos más bajos, las personas que están inactivas o los desempleados, los residentes en zonas rurales, las mujeres, los jóvenes y las personas mayores, y también las MIPYME, que vemos también que muchas de ellas están muy rezagadas. ¿Qué se necesita entonces para alcanzar una mayor inclusión financiera? Pues maximizar el acceso a través de mejor infraestructura financiera, mayor cantidad de puntos de acceso y más interoperables, un entorno jurídico y regulatorio propicio, la participación de los sectores público y privado, lo que les comentaba de las estrategias nacionales o las políticas públicas. Realmente la participación tanto del sector público como privado en el diseño y en la implementación de estas estrategias es fundamental. Por otra parte, maximizar el uso a través de mejorar las capacidades financieras de la población y fortalecer la protección al consumidor o al inversionista. Con relación a los temas de calidad, diseñar productos innovadores centrados en el cliente, es decir, tener en cuenta las necesidades, el contexto de los clientes, generar también condiciones equilibradas y transparentes. Y por el lado del bienestar financiero, pues el mayor control sobre las finanzas personales o empresariales, mejorar las capacidades para absorber choques financieros y tener mayor libertad financiera y cumplimiento también de las metas financieras. Y aquí, pues, los beneficios de una mayor inclusión financiera, pues aquí vemos que las personas pueden con mayor facilidad organizar los gastos, estabilizar el consumo, mitigar las crisis y los riesgos, invertir en educación y salud, ahorrar para el futuro, efectuar pagos también de manera segura. Para las empresas, separar los gastos personales de los del negocio, mitigar las crisis y los riesgos, invertir en capital humano y en activos, reducir costos de transacción y efectuar pagos de manera segura. Y para la economía, digamos en general, la mayor inclusión financiera puede asignar mejor recursos, fomentar la formalización, que esto es algo interesante, digamos también como por vía de una mayor inclusión financiera se puede generar una mayor formalidad de la economía, crear empleos e innovar, aumentar también el ahorro nacional, mejorar la eficiencia y elevar la competitividad. Simplemente aquí quería detenerme para hablar de un estudio que realizamos para entender cómo mejorar justamente la oferta de productos y de servicios financieros digitales y la inclusión financiera digital.
Desde la oferta lo que vemos importante es mejorar la infraestructura y la cobertura, generar marcos regulatorios que promuevan la competencia y la eficiencia, asegurar este acceso a servicios financieros digitales por parte de poblaciones en zonas remotas, o sea, cómo lograr realmente reducir estas brechas de las que hablábamos anteriormente y promover marcos regulatorios adecuados con el objeto de lograr tanto estabilidad como integridad financieras y protección al consumidor al tiempo que permitan la innovación financiera. Y por último, desde la demanda, pues que es un poco el tema que está relacionado con educación financiera, es cómo fomentar las capacidades financieras en general y específicamente promover capacidades y conocimientos digitales de las poblaciones más vulnerables, lo que les mencionaba cuando veíamos este gráfico de las brechas. Si bien la digitalización y el crecimiento tan importante que han tenido los servicios financieros digitales, pues son realmente una promesa y una gran oportunidad para mejorar los niveles de inclusión financiera de la población. No podemos dejar a un grupo de la población atrás. Debemos también entender que en un momento de transición debe haber también pues un componente físico acompañado también de digital, pero también mejorar estos niveles de alfabetización digital acompañado también obviamente de capacidades financieras, sobre todo de estas poblaciones más vulnerables, que también por ende pues son las que más se ven expuestas a fraudes en todo, digamos, este entorno digital. Por otro lado, fortalecer el sistema financiero enfocado en MIPYMES, y esto es un poco, digamos, para los temas de recuperación, así, digamos, la crisis de COVID se vea lejana, pero todavía, digamos, vemos los efectos que han tenido también para las MIPYMES de la región. Y por último, pues es una invitación a tener una visión más integral para que la digitalización financiera se traduzca en mayor inclusión y en mayor bienestar financiero para la población. Porque de lo contrario, lo que se puede observar es que las brechas ya existentes se pueden exacerbar y lo que queremos es más bien utilizar la digitalización como un medio para lograr una mayor inclusión financiera, pero tenemos que empezar, digamos, también a entender las diferentes necesidades de los diferentes segmentos de la población y que estas políticas o que estos programas de educación financiera, pues justamente puedan incorporar esa visión de cerrar estas brechas y entender las necesidades y las particularidades de los diferentes segmentos de la población, sobre todo, digamos, aquellos que están excluidos. Y termino acá. Les agradezco muchísimo su atención y quedo